la pelvis falsa. ¿Ok? Y la ECO-TV que estudia solamente la pelvis verdadera. Por eso que me dice que la ecopélvica, ya, es su campo de visión de la ecopélvica, el campo de visión de la ecopélvica es amplia. El campo de visión de la ECO-TV es corta, pequeña, ¿ya? Solamente eso, ¿ok? Muy bien. Por eso, campo de visión más pequeño. ¿Por qué? Porque solamente estudia la pelvis verdadera. ¿Ok? Dime. La parte de arriba, por entrar a los intestinos, por ahí, ¿ya? Incomodidad del paciente. La contravaginal, claro, ¿no? Hay pacientes que se incomodan. A veces rechazan no hacerse la ecografía transvaginal. ¿Ya? Muy bien. Población limitada de pacientes. ¿Por qué? Solamente, ¿ya? Los pacientes vírgenes no se pueden realizar la ecografía transvaginal. ¿Ya? Te cuento una anécdota. Había un colega, ¿ya? Que trabajaba allá, creo que en la selva, me parece. Ya acá. Trabajaba en la selva. Y entonces la obstetriz o la obstetra manda una solicitud para hacer una ecografía transvaginal. Y entonces mi colega le realiza sin saber que ella era virgen. ¿Ya? Entonces, cuando introducía el traductor en el canal vaginal, la paciente sentía mucho dolor, ¿no? Mucho dolor. Y como no, mi colega no preguntó tampoco, y entonces introdujo y rompió el límite, ¿no? ¿Ya? O sea, perdió su virginidad con un menos mal que no le denunciaron porque estaba en provincia. ¿Ya? Es una discriminación. A mí también me ha pasado, pero no. No pasó nada porque no sabía. No, cuando mi gancho pasaba, ¿no? A ver. No, o sea, era una paciente de 42 años. Imagínate, 42 años. Ya me vi. La obstetra me manda una ecografía transvaginal y 42 años. Ya 42 años uno piensa que ya no tiene hijos, ya bueno, ¿no? Y entonces, al momento de introducir, sentía dolor. Claro, tú no vas a meter el traductor de frente, ¿no? Sino despacio nada más, ¿no? Si este es el introito, el introito vaginal, primero te quedas, sientes el introito, te quedas ahí, a la entradita nada más. A la entradita, ¿qué vas a ver? Vas a ver el canal vaginal, vas a observar la uretra, vas a observar el recto sigmoide. Todavía no he introducido, estoy solamente en contacto nada más. Después de eso, de ver la uretra, ver el canal vaginal y ver el recto sigmoide, recién ingresas despacio, de esta manera. Así, de lado a lado. ¿Por qué? Porque, como te dije, ¿no? Puedes encontrarte con un útero lateralizado a la izquierda o puedes encontrarte con un útero lateralizado a la derecha, pero mayormente está centrado. Porque si tú ingresas de frente, si el útero está lateralizado, no lo vas a ver el útero. ¿Ya? Entonces, tienes que ingresar así, de lado a lado. Despacito, no, de lado a lado. Tampoco así, pues, ¿no? Sino despacito, de lado a lado, ¿no? Y vas ingresando despacio. Ya vas ingresando despacio. Entonces, en ese momento de tú ingresar, la paciente es virgen, va a sentir dolor. ¿Ya? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué tiene dolor, señora Leo? Tranquilícese, ¿no? Vamos a empezar de nuevo, relájese. Entonces empiezo de nuevo, hago el contacto y empiezo a introducir y siente dolor. Y entonces y le digo, ¿usted ya ha tenido relaciones? No. No. Ya se levántese, que cambien su orden y que le manden a hacer una ecografía pélvica. Eso es lo que pienso. ¿Qué pasa si uno se pregunta? Como mi colega. ¿Ah? Rompía el límite. Por eso hay que preguntar. Ya, a veces las apariencias no te engañan.
Muy bien, correcto. Entonces, pacientes vírgenes de ventaja, ¿no? Y tampoco no se puede realizar si existe atresia vaginal, sobre todo las ancianas, ¿no? Pacientes ya de 70, 75 años, ¿no? Pueden tener atresia vaginal y eso también causa dolor, ¿no? Cuando existe esta atresia vaginal, cuando existe atresia vaginal, ya optan por otro tipo de ecografía, la ecografía transrectal. La ecografía transrectal también se observa el útero, el útero. Hay un estudio, creo que del año 2005, 2010 creo, en Chile, habían hecho un estudio de ecografía transrectal para ver el útero. Entonces, esa es otra opción, ¿no? Si tiene una paciente virgen y hay una paciente que tiene atresia vaginal, ya que se depende del médico, conversa con la paciente, porque de repente tiene una masa cancerígena por ahí que no puede realizarse vía vaginal, ¿no? Entonces, ¿qué le sugieren? Hacerse una ecografía transrectal a la mujer, bueno, en el hospital no se ha realizado eso, todo es ecografía transvaginal, La abdominal es un campo de visión amplio, es la ventaja, que no es invasiva, es otra ventaja, aplicable a todas las poblaciones de pacientes, acaba a todos los pacientes, ¿no? Requiere usos de frecuencias muy bajas, mala resolución, incomodidad debido a la vejiga llena. Claro, tampoco que hay que mandar a la paciente que tome un balde de agua, pues, ¿no? Porque se va a estar repleta y va a haber incomodidad para ella, De repente se orina en la camilla y la canción, ¿no? Aquí, la vaginal también hay que tener la vejiga vacía, porque ¿qué pasa si tú realizas con vejiga llena la vaginal? Comprime y se orina, ¿no? Ha pasado, ¿no? Ha pasado, Muy bien. ¿Ya ha pasado? No. La transvaginal, ¿no? Tenemos acá en la zona transvaginal, se le aplica el gel, luego una funda, que es el condón, y también a través del condón se coloca un poco de gel para introducir la sonda, ¿no? Ese es el plano longitudinal, siempre con el pulgar hacia arriba, con tu mano derecha, y luego vas a girar de esta manera. Para atravesar, giras así. Forma antihoraria, forma longitudinal, ingresas, y para hacer corte transversal, giras así, para hacer los cortes transversales. Ahí está. Como le dije, ¿no? Acá está en el introito vaginal. Estoy haciendo el contacto nada más. Estoy observando. Acá, la U viene a ser la uretra. La V, vagina. Y por acá viene a ser el recto sigmoide. ¿Ok? Acá ya introduje ¿no? Introduje y he visto todo lo que es el útero. Entonces, fondo, endometrio, miometrio, posición uterina. AB flexión, ¿no? AB, muy bien. Corte transversal, girado, ¿no? Ahí, en forma antihoraria, girado en forma antihoraria. Entonces, esto viene a ser corte transversal. La parte posterior del útero, la parte anterior del útero. Zona derecha, zona izquierda, ¿no? Muy bien. Cuando uno introduce el traductor, tiene que estar ese traductor introducido ¿dónde? En el fornix anterior. ¿Ok? O sea, ¿qué es el fornix, no? ¿Saben qué es el fornix, no? No sé qué dice. Claro. A ver, por acá. Tenemos el útero. El cuello. Cuello medio raro ahorita.
¿Ya cómo se le llama esto de acá? Esta porción del cervix, que está dentro de la vagina. ¿Nadie? Ya, esto se le llama hocico de... ¿Hocico de qué? Hocico de tenca. De tenca. Hocico de tenca. O también denominado cervix intravaginal, ¿ya? Hocico de tenca, ¿ya? Y esto de acá, todo esto de acá, ¿cómo se le llama? Fornix, claro, entonces es fornix, pues. Fornix, ¿ya? Es que rodea el cuello, ¿no? ¿Ok? O la bolsa, el hueco. Entonces en ese hueco vamos a colocar nuestro traductor en el fornix anterior. Si es, claro, siempre y cuando es en ADF. Si es en RLF, ¿a dónde iría? Posterior, fornix posterior, ¿no? Entonces, acá tenemos el útero. Si esa parte es ¿cuál es? ¿Cómo? El cervix es todo, pues. Todo es el cervix. Ya, todo es el cervix. Hay una parte del cervix que se introduce en la vagina. Eso se le llama hocico de tenca. ¿Ya? Listo. Hocico. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es una tenga? Sí. ¿Tú crees? Ya, listo. Tenemos la... Ahora, cuando quiero ver el cuello, ¿qué hago? Retiro mi traductor un poquito, ¿no? Retiro el traductor, inclino un poco hacia abajo, solamente para ver el cuello uterino, ¿ya? El cuello uterino. Bueno, y el ovario, ¿no? Cuando tú tienes el traductor ahí, para ver el ovario, lateralizas. Estoy en corte transversal, ¿ah? Entonces lateralizo hacia el lado derecho de la paciente, sería hacia allá. ¿Ya? Entonces, lateralizo mi traductor para ver el ovario derecho. Luego, arriba, abajo. Arriba, abajo. Es el corte transversal. Regreso al centro. Ahora el ovario izquierdo. Arriba, hacia abajo, así, de esta manera. Arriba, abajo. Vas paneando, caneando, barriendo, ¿no? ¿Ok? Ahora, el corte longitudinal. Imagínate ese corte longitudinal. ¿Ya? Corte longitudinal. Voy hacia el lado derecho y barro de esta manera nada más. De lado a lado, para ver el ovario derecho. ¿Ya? Ahora, regreso al centro. Estoy viendo el útero del corte longitudinal. Me voy hacia el lado izquierdo. De lado a lado. De lado a lado. ¿Ya? Ese es el corte longitudinal. ¿Ok? Muy bien. Listo. Medidas del útero, vas a medir desde el fondo, una porción del fondo, una porción del cuerpo y una porción del cuello. ¿Ya? Y se quedó. A ver, por favor. Entonces, hay otros que miden de frente, ¿no? Me miden de frente. De forma práctica, a ver, de forma práctica, yo puedo medir esto acá así de frente, ¿no? Desde acá, desde el contorno serosal, ¿ah? No de aquí, sino desde el contorno de la serosa. Ahí voy a trazar mi diámetro longitudinal. ¿En dónde? En el óseo. ¿Ya? Contorno serosal al óseo, al orificio cervical externo, ¿no? ¿Cuándo hago de esto así de frente? Siempre y cuando el útero es así, de esta manera. ¿Ya? Entonces, forma práctica, lo mido de frente. ¿Ok? Pero, profe, ¿qué pasa si es así?
Ahí aplica la obeseta, ¿no? Pueden medirlo de esta manera, hasta el OSI y del OSI al OSI. 2 medidas. Pero recomiendan hacer 3 medidas, ¿no? Desde el fondo, más el cuerpo, más el cervix. Entonces la medida longitudinal del útero sería A más B más C. ¿Ok? La medida AP, la zona más ancha, ¿no? No vas a medir aquí, ¿no? Sino la zona más ancha, ¿ya? Es la AP. Y que sea, ¿qué cosa? Perpendicular a quién? A la línea endometrial. El transverso, ¿no? De cuerno a cuerno, ¿ya? Profesor, y tenga eso en inglés. Ahora ya saben. Entonces vemos el fondo, vemos el cuerpo y vemos el cuello. La suma de esos 3 es la longitud. ¿Sí? El AP, el transverso. Las medidas uterinas son referenciales. Bueno, en un lípara más o menos máximo de 8.5 centímetros, el AP 35 milímetros y el ancho 5 centímetros, ¿no? Igual, ¿no? En paridades. 10.5 la longitud, 3.5 centímetros del espesor y a 6 centímetros de ancho, ¿ya? O sea, cuando una mujer ya tiene hijos, la longitud sería 10 centímetros, ¿ya? Por 50 el AP por 60 el transverso, ¿no? Acá sería 100, ¿ya? 100 milímetros, ¿ok? O sea, en centímetros sería 10, ¿no? Entonces, de longitud, este es AP y este es transverso. 100, 50, 60, ¿ya? Muy bien. Criterio ecográfico para evaluar el útero. Dice, lateralización. Ya le dije, ¿no? Si es derecha, es izquierda o es central. Posición, si es versión o es flexión. Forma, pera globulosa. Globulosa significa que es grande el útero, ¿ya? Entonces, úteros globulosos son cuando hay miomas, ¿ya? El útero crece. Cuando hay adenomiosis, el útero también crece. Cuando hay el paciente que ha tenido posparto, se mantiene todavía del globuloso, son ejemplos, ¿ya? Movilidad y sensibilidad, que le dije, ¿no? Movilidad y sensibilidad. Contorno regular, que es normal, globular, cuando hay miomas, por ejemplo. Paredes, normalmente simétricas. Asimétricas cuando hay adenomiosis, sobre todo adenomiosis. También cuando hay miomas, también puede provocar asimetría de paredes, pero sobre todo la adenomiosis. Miometrio tiene capas internas, médica, externa, zona de unión, también denominada zona endometrial, que puede ser regular, irregular, interrumpida, no visible, ¿no? ¿En qué caso sucede esto de acá? Irregular, interrumpida, no visible. Adenomiosis, para que te acuerdes, ¿ah? Vascularización Doppler, pasos arcuatos y radiales, ¿ya? Y espirales también, si tienes un buen equipo, vas a ver las espirales. Endometrio, hablamos de endometrio, vamos a hablar de su espesor y de su ecogenicidad. El espesor del endometrio varía, ¿ya? Varía con el ciclo de la mujer. Si está en una etapa proliferativa, el endometrio va a tener un espesor. Si está en una etapa preovulatoria, el endometrio va a tener un espesor mucho mayor todavía. Si está en la etapa secretora, el endometrio crece todavía, ¿no? Y cuando está en la etapa menstrual, el endometrio se desprende, ¿no? Se vuelve delgadito, ¿no? 3 a 5 milímetros más o menos. Entonces, no te olvides, el endometrio, el espesor del endometrio varía de espesor con respecto a quién? Al ciclo de la mujer. ¿Ya? No es el mismo cuando está menstruando, no es el mismo espesor cuando está en la etapa proliferativa, no es lo mismo cuando está en etapa secretora. Hablamos de espesor.
de espesor. Entonces, ¿en qué etapa de la mujer el endometrio es más grueso? En la etapa secretora. ¿Ya? En la etapa secretora el endometrio es más grueso. El endometrio debe medir más o menos como máximo 15 milímetros. Algunos dicen 16. ¿Ya? Como máximo 15. Ahora, el endometrio también tenemos que evaluar la ecogenicidad. ¿Ya? La ecogenicidad. A ver, el endometrio también su ecogenicidad varía. ¿Ya? Varía, es variable con respecto al ciclo de la mujer. Por ejemplo, en la etapa menstrual, un endometrio menstrual, ¿cómo es? Heterogéneo o mixto. Ya en la etapa proliferativa, la ecogenicidad del endometrio es hipoecoico. En la etapa preovulatoria, mejor dicho, en la etapa proliferativa tardía, es también hipoecoico, signo del grano de café, y más ancha, pues, ¿no? ¿Ya? Más ancha. La etapa secretora es hiperecogénico. Hiperecoico, ¿ya? Entonces, no te olvides, el endometrio es variable tanto en espesor como en su ecogenicidad. ¿Por qué es variable? Por el ciclo de la fase de la mujer, ¿ya? Muy bien. Hablamos de un endometrio uniforme cuando se habla de si es hiperecogénico, hipoecogénico o isoecogénico, se habla de uniforme. Y no uniforme, ¿ya? No uniforme cuando todo esto de acá es heterogéneo. ¿Ok? Es heterogéneo. Línea endometrial. Puede ser lineal, no lineal, irregular, no definida. Por ejemplo, esto lo que estoy observando acá, esta línea hiperecoica, esa se llama línea endometrial. Esto de acá, ¿no? Se llama línea endometrial. Línea endometrial, ¿ya? Entonces, ahí las dos capas del endometrio están pegadas. A ver, si hablamos de endometrio, ¿cuántas capas tiene el endometrio? Se llama una capa basal y otra capa funcional. ¿Ya? Una capa basal y una capa funcional. Del endometrio, ¿cuál de las capas es la que cambia de ecogenicidad con el ciclo de la mujer? Funcional, correcto, Marcos. Vamos, ¿ya? Esto es la que varía de ecogenicidad. ¿Con el ciclo de qué? Con el ciclo de la mujer. Ciclo del hombre no existe. ¿Ya? Ahora, de esas dos capas, ¿quién se desprende en la menstruación?
La funcional. Bueno, ¿Ah? ¿La basal o la funcional? ¿Quién se desprende? La funcional. ¿Estás seguro? claro. ¿Seguro? Claro, me quedo seguro, exacto, claro, pues esto de acá es la que se desprende. Se desprende. Justamente fibrosa porque está Se vascularizado desprende en la menstruación. Se desprende la menstruación. La capa basal se mantiene intacta. ¿Ya? No cambia de cogenicidad y no se desprende. La capa basal, ¿no? La capa basal está acá, pues, ¿no? Obviamente en la base, ¿no? Esto sería la capa basal. Esto de acá. ¿Ya? Y la capa funcional sería esto de acá. Eso sería la capa funcional. Y esa línea hiperecogénica, ¿por qué se ve? Porque está en contacto ¿quién? La capa posterior, que es esto de acá, y la capa anterior. Están juntitos. Por eso se ve como una sola línea hiperecogénica. ¿Ya? Ahora, esa capa, tanto la capa posterior como la anterior, se va a distender, siempre y cuando se llene de líquido la cavidad. ¿Ya? La cavidad. Entonces, la cavidad, las dos paredes, tanto posterior y anterior, están así pegaditas, mientras no hay líquido o no hay colecciones. Y esas dos capitas pegaditas se ve por ecografía como una línea hiperecogénica. Y ahora, ¿qué pasa cuando se llena de líquido? Por ejemplo, moco o sangre, ¿no? Entonces se distiende, las dos capas se separan. Entonces, si es moco, ¿no? O líquido, acá se va a ver una imagen anecogénica, una colección anecogénica separada, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Listo. ¿Qué más dice? A ver. Ya, línea endometrial es lineal en ese caso. No lineal significa esto de acá, esta línea se ve así, tortuosa. No lineal, no. Tortuosa, ¿no? Se va a ver así. Como un gusanito, ¿no? Entonces, esa es la línea endometrial no lineal, ¿no? Irregular o no definida. Irregular sería así, pues, ¿no? O interrumpida, así. No lo ves. O no definida, ¿no? Listo, ¿ya? Esto sobre todo cuando, acá, sobre todo cuando hay pólipos. En negro no pasa nada. Pólipos, ¿Cómo podemos ponerlo? no pinta. Así, cabrón. Y acá, sobre todo, sospechoso de deseado, de un cáncer endometrial. ¿Ya? ¿Lo dije, chicos? Irregular no definida. ¿Ya? Colecciones líquidas intracapitales, como le dije, se puede observar como imágenes anecoicas o imágenes de bajo nivel o en vidrio esmerilado, o también puede ser mixta. ¿Okay? Patrones vasculares del endometrio, hay que usar doble color. Ovarios, volumen, cantidad de folículos, ¿no? En ovarios vamos a hablar de criterios iota y criterios ORAS, ¿ya? Y el espacio de Douglas, ¿ok? Muy bien. Es una lista general de qué se debe evaluar todo lo que es útero, ovarios y endometrio. Ahí observamos qué cosa, la posición uterina, ¿no? La anteversión, la anteflexión, la retroversión, la retroflexión. Eso ya lo saben. Listo. Acá vemos un video de la movilidad uterina. A ver, vamos a ver el videito. Atención, que este videito te puede venir en la práctica. Bueno, primero, posición uterina.
¿ABF o RBF? ABF, correcto, muy bien. Dime, ¿paredes uterinas simétricas o asimétricas? Simétrica, ¿ya? Es simétrica, ¿ya? Están parecidos. ¿Ya? Endometrio, ¿cómo se ve? ¿Hipo o hiper? Hipo. La serosa normal, contorno regular, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, digamos. Mira, ahí estoy haciendo el movimiento con la mano libre. ¿Ya? ¿Ven cómo se bambolea? Mira cómo bambolea. Ya tiene que hacer esos movimientos, ¿ya ves? O sea que el útero se desliza. ¿Ya? El útero se desliza. Corte transversal, corte longitudinal. O sea, estamos observando ahí el deslizamiento del útero, ¿ya? Que es normal. Contorno, mira, a ver, regular. Todo lo que está de arriba son contornos regulares. Acá, en la segunda imagen, existe un nódulo. Pero ese nódulo está ¿dónde? Dentro del endometrio posterior, ¿no? Pero este nódulo no deforma el contorno de la serosa. Por eso que se dice que es regular. Un ejemplo de mioma intramural, ¿no? Un mioma intramural que no está deformando el contorno serosal. Nuevo horario. Acá, paredes regulares. De 2 a 4. Pero ¿qué pasa con los contornos regulares? Pero ¿qué pasa con sus paredes? ¿Cómo son? Asimétricas, correcto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de adenomiosis, pero el contorno del útero es regular. Acá, ¿qué pasa con el útero? Es globuloso, es grande. Pero ¿qué pasa con el contorno? Es regular, ¿no? Acá, en la segunda fila, lobulado, acá vemos un mioma que está deformando ¿qué cosa? El contorno de la serosa. Es un mioma subserósico, ¿no? Un mioma subseroso. Acá, multilobulado, ¿no? El contorno es multilobulado. ¿Por qué? Porque hay presencia de múltiples miomas. Acá es un útero globuloso, grande, pero vemos un contorno lobulado, no por un mioma. Han agregado un subseroso. nuevo horario. Bueno, acá vemos paredes simétricas y paredes asimétricas, ¿no? En asimétricas, la adenomiosis, y acá un útero globuloso de paredes simétricas. Acá también observamos una pared asimétrica, pero en un contexto de múltiples miomas. Bueno, eso ya les dije, ¿no? Las zonas. Miércoles de 2 a 4. La irregularidad hipertrofia y no visible, sobre todo en la zona de unión. La vascularidad del miometrio. Esta es una vascularidad uniforme. Las no uniformes serían cuando se trata de un adenoma o un mioma, ¿no? Forma circunferencial, de forma de los vasos transversales. Las anomalías congénitas que mayormente se utilizan en ecografía 3D. Tenemos un útero normal, mira a ver. Acá vemos otro útero normal. Un útero arcuato cuando tiene una depresión en el fondo. Útero septado cuando tiene dos, digamos, el endometrio está dividido en dos. Un útero septado cuando el útero está, el septo se va hasta el cuello uterino. Un útero bicornio, que significa que tiene dos cuerpos uterinos. Un útero didelfo, que significa que tiene dos úteros, ¿no? Y unicornio, que solamente tiene un cuerpo nada más, o un cuerpo.
Eso mucho mejor se utiliza con la 3D. Ahí vemos, mira, la adenomiosis, ¿ya? Paredes asimétricas, quistes, islas hiperecogénicas, ¿ya? Sombras lineales en formas de abanico, líneas o yemas hiperecogénicas, y también vemos lo que es vascularización translesionales y las diferentes patologías anormalidades de la zona de unión. Ahora vamos a ver de la adenomiosis. Mira, tamaño del útero aumentado, normalmente siempre está grande en la adenomiosis. Las lesiones son mal definidas. Paredes son asimétricas. La forma de la lesión, cuando encontramos con un adenomioma, es irregular, contorno irregular mal definido, no tiene borde. Los miomas sí tienen borde, por si acaso. La ecogenicidad puede ser heterogénea, ecogenicidad mixta, puede haber quistes, islas hiperecogénicas, líneas y brotes subenombrales. Sombras posteriores, como le dije, ¿no? Las sombras lineales en forma de abanico. Vascularidad, flujo translesional. En la zona de unión puede estar engrosada, puede ser irregular o mal definida o interrumpida. Esta gráfica es importante, ¿no? Cuando yo puedo concluir como adenomiosis así a secas, ¿no? Adenomiosis uterina, cuando yo me encuentre con estos signos directos. ¿Qué significa eso? Si yo encuentro tan solamente líneas y brotes ecogénicos subendometriales, como vemos acá, basta con eso, yo puedo decir que esta es una adenomiosis uterina. ¿Ok? Entonces, estas líneas y brotes hiperecogénicos pueden estar relacionados bien a las anormalidades de la zona de unión, que ya conocemos, ¿no? Que son irregulares, interrumpidas o no visibles. Estas líneas y brotes ecogénicos subendometriales son casi perpendiculares a la cavidad endometrial y se continúan con el endometrio, ¿no? Y también, si nosotros encontramos islas hiperecogénicas, basta con encontrar las islas hiperecogénicas, yo puedo decir que esta es una adenomiosis. También basta que yo encuentre quistes chiquititos subendometriales, basta con eso, yo puedo decir que esa es una adenomiosis. Y esto de acá, estos quistes pueden estar asociados con sombras también, ¿no? Sombras lineales. Pero ¿qué pasa si yo me encuentro solamente con un útero globuloso y de paredes asimétricas? Tan solo eso yo no puedo decir 100% que es una adenomiosis, ¿ya? Entonces, encontrar paredes asimétricas no es 100% seguro que sea adenomiosis. ¿Que puedo sospechar? Eso sí. Entonces, las líneas y brotes hiperecogénicos, las yemas, las filas hiperecogénicas y los quistes subendometriales, estos son signos directos para concluir como adenomiosis. Mira cómo son las líneas que conectan el endometrio con la zona de unión, como también llamados brotes subendometriales, y las líneas hiperecogénicas, ¿no? O hilas hiperecogénicas, que son las imágenes hiperecogénicas irregulares. Otro caso de adenomiomas, ¿no? Hablamos de adenomiosis focal cuando si el más del 25% de la circunferencia de la lesión está rodeada por miometrio. En este caso vemos más del 25%. Pasamos. Vemos quistes subendometriales, islas hiperecogénicas, un ejemplo de adenomiosis. Acá vemos la vascularidad translesional y los miomas. Los miomas. Hay que aprendernos esto de acá. El FIGO, ¿ya? El FIGO. Entonces, tipo 0 se denomina un mioma pedunculado, ¿ya? Al tipo 0 se le denomina mioma pedunculado.
al tipo 1 ya se lo denomina submucoso cuando menos del 50% del nódulo es intramural. ¿Te das cuenta? Esta zona de acá, esta partecita de este nódulo del tipo 1, se observa que menos del 50% está dentro del miometrio. ¿Ya? El tipo 2 también es un submucoso, pero ¿qué pasa? Que la mayoría del nódulo, o la gran parte del nódulo, o más del 50% del nódulo, está introducido ¿dónde? En el miometrio. ¿Ya? Entonces es el tipo 2. Tanto el tipo 0, el tipo 1, el tipo 2, mucho mejor se observa con una histerosonografía. No te vas a olvidar, ¿no? Tanto el tipo 0, el tipo 1 y el tipo 2 se observan mucho mejor con una histerosonografía. El tipo 3 es netamente miometrial, intramiometrial, pero ¿qué pasa? Que está en contacto con quién? Con el endómetrio, ¿no? Es 100% intramural, pero contacta con el endometrio. El tipo 4 significa que el mioma está 100% intramural. 100% intramural. El tipo 5 ya es un mioma subseroso. ¿Qué significa? Que más del 50% del nódulo está introducido en el miometrio. El tipo 6 también es subseroso. ¿Qué significa? Que menos del 50% está introducido en el miometrio. El tipo 7 es un subseroso pedunculado. ¿Ya? ¿Pedunculado por qué? Porque tiene acá un pedículo, mira, ¿ven? Un cuellito. Y el tipo mixto abarca todo, tanto es submucoso, es intramural y es subseroso, ¿no? Es el tipo 2-5, tipo mixto. Ahora hablemos de los miomas. Atento acá con los miomas, ¿no? No te duermas. No te duermas, ¿ah? Ya, mira. Los miomas son lesiones quísticas o sólidas. Sólidas, muy bien, correcto. ¿Ya? Forma, ¿qué forma tiene? Puede ser redonda, puede ser ovalada o puede ser lobulada. Los contornos de los miomas son lisos y bien definidos. Los bordes del mioma pueden tener un contorno, un borde hipoecogénico o un borde hiperecogénico. Cuando yo hablo de borde del mioma, hablo del halo, del contorno, ¿ya? Del halo o contorno. La ecogenicidad del mioma puede ser hipoecogénico, puede ser iso, puede ser hiper. ¿Mixto? ¿Ah? ¿Mixto también puede ser o no mixto? Heterogéneo. ¿Ya? Cuando hablamos de esos de mixta, hablamos de la ecoestructura. Sí, de la sólida. ¿Ya? La ecoestructura puede ser homogénea o puede ser heterogénea. ¿En qué caso se vuelve heterogénea? Cuando es mixta o cuando encontramos ecos internos, o también podemos encontrar dentro del mioma áreas quísticas, regulares o irregulares. Las áreas quísticas sobre todo son degeneraciones, ¿ya? O necrosis también, porque los miomas también se pueden necrosar. Sombras acústicas en los miomas sí hay en sus bordes laterales. Dentro de la lesión también puede haber lo que son sombras. Vascularidad sobre todo es circunferencial. ¿Qué pasa con la zona de unión? Cuando hay miomas, normalmente no se encuentra engrosada, la zona de unión puede ser regular o puede ser también no visible. O puede ser también interrumpida siempre y cuando encontremos miomas tipo 1 o tipo 3. Por ejemplo, acá vemos un mioma redondeado, un mioma no redondeado que puede ser ovalada, puede ser lobulada. Los bordes, vemos acá que es tipo ecogénico y acá el contorno es hiperecogénico. ¿Ya? Hiperecogénico. Si hablamos de ecogenicidad, puede ser hipo, puede ser iso o puede ser hiper.
Si hablamos de la estructura, esta es una estructura heterogénea mixta, una heterogénea con ecos internos y una heterogénea con áreas quísticas. Con respecto a la sombra, pueden ser bordes laterales, puede ser mixta, tanto interna como laterales, o también pueden ser dentro de la lesión, sombras que salen dentro de la lesión. La vascularidad es circunferencial, mayormente circunferencial, o también se pueden observar vascularidad dentro de la lesión. Acá está resumido todo. Le damos a un módulo, cuando le aplicamos color, le damos, por ejemplo, acá no hay captación de color, es un puntaje 1. Acá vemos un escaso color periférico, es una cantidad o un puntaje 2, le damos puntaje 2. Acá hay un flujo circunferencial moderado, ¿no? A eso le damos puntaje 3. Y acá todo el mioma está bordeado por vasos, ¿no? A eso le llamamos gestor 4. O también cuando la lesión, dentro de la lesión vemos múltiples vasos, ya sea de forma caótica, entonces también eso sería un score tipo 4. O sea, tipo 1 no hay color, tipo 2 escaso color, tipo 3 moderado color y tipo 4 abundante color. Bueno, ese es como localizar un mioma. Los miomas pueden tener grasa, ya a eso se le llama tumores lipomatosos, pero ¿cuál es la diferencia? Es que la ecografía Doppler ya a color muestra ausencia total de flujo dentro de la masa. Entonces, los miomas tienen flujo, un flujo periférico, ¿ya? Entonces, los tumores lipomatosos, como vemos en este caso, que aparentan ser miomas, cuando yo le aplico el color, no pinta, ¿ya? No pinta, esa es la diferencia. Acá vemos otros son lipomatosos, tumores lipomatosos. El sarcoma uterino es una lesión maligna. Si yo encuentro una lesión maligna por primera vez, entonces voy a pensar que es un mioma. Pero si yo le hago un seguimiento y ese mioma, supuestamente el mioma crece, entonces voy a sospechar de un sarcoma, ¿no? Un iliosarcoma, ¿ya? Entonces al Doppler mayormente son bivascularizados, son totalmente heterogéneos y con el tiempo estas lesiones tienden a crecer demasiado. La evaluación ultrasonográfica del endometrio. A ver, váyanse a lavarse la cara, están cansaditos y regresan en 10 minutos, ¿ya? A ver. Una vez. Yo también me duermo. Se Willy recién se levanta. A ver la puerta. Por eso de ahí jala. Ya se quiere Ya, acabamos con el endometrio y la otra clase, después del taller, entramos con lo que es ovario, ¿ya? ¿Está bien? A ver, el endometrio se mide en un corte longitudinal, ¿ya? En un corte longitudinal. Se mide ambas capas, la capa anterior y la capa posterior, ¿ya? A eso se llama el espesor bicapa. Esta línea hiperecogénica se llama línea endometrial. Esta capita hipoecogénica es la capa funcional, ¿ya? La capa funcional de la cara anterior y la capa funcional de la cara posterior. Entonces se mide ambos endometrios.
Entonces es un espesor bicapal. Acá también estamos observando la medida del endometrio, ¿no? El espesor endometrial en ausencia de líquido. Se mide todo el espesor cuando no hay líquido. Cuando hay espesor endometrial en presencia de líquido, como vemos acá hay una colección de líquido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a medir por separado y lo vas a sumar. Si te mide, por ejemplo, 2 milímetros y este mide 3, lo suman. 2 más 3, 5, ¿no? Eso sería el espesor endometrial. Y la capa, la mucosa, a ver, vamos por acá, para que ustedes entiendan esto. Yo me encuentro, a ver, mira, si este es mi endometrio, entonces, esta es la capa anterior del endometrio y esta es la capa posterior del endometrio. ¿Cómo lo mido? De esta manera, ¿no? Bicapal, bicapa. De la zona más ancha a la zona más ancha. ¿Perpendicular a quién? A la línea endometrial. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay líquido en la cavidad endometrial? ¿Qué pasa si encuentro líquido acá? Entonces se separan las capas. ¿No? Entonces acá está lleno de líquido, acá hay líquido. Líquido en la cavidad endometrial. Ese líquido puede ser anecogénico, puede ser de bajo nivel, o puede ser de vidrio esmerilado, o puede ser mixto, ¿no? ¿De acuerdo o no? Ya. Ahora voy a medir esta capita, que es A, y esta capita, que es B. Entonces, el espesor endometrial sería A más B. ¿Ya? Ese sería el espesor endometrial. Pero también, aparte, vas a medir esto de acá. La colección, ¿ya? Este sería colección endometrial. Colección endometrial. ¿Ok? Eso lo mides aparte, ya. Aparte, porque esto de acá, cuando tú encuentras colección, tienes que medir su espesor de la colección, ¿ya? Pero si quieres solamente medir endometrio, lo mides por separado, ¿ya? Lo mides por separado. Y la suma viene a ser el espesor endometrial. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro un útero con un endometrio de esta forma? Por acá, ¿no? Vemos acá un endometrio y por acá el otro endometrio. Entonces, ese endometrio, ya, sus paredes son asimétricas. Entonces, ¿qué haces? Ya, también, bueno, si ves así, mides esta zona más esta zona de acá. Ese sería el espesor endometrial. ¿Ya? El espesor endometrial. ¿Qué pasa si tú tienes un pólipo dentro del endometrio, pero no lo ves? Sospechas que hay un pólipo nada más. ¿Por qué? Porque hay contorno así, ¿eh? Entonces, esto es una línea endometrial lineal o no lineal. No lineal. Entonces, yo veo así y voy a sospechar acá que acá debe haber un pólipo. Pero de todas maneras, voy a medir todo el espesor. Todo el espesor, incluido el pólipo que está ahí, que yo sospecho que hay un pólipo. Se mide todo. ¿Ya?
Ese sería el espesor. Aunque claro, un espesor engrosado sería, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa, profesor, si yo veo un mioma bien definido? A ver, vamos acá. Por acá. Veo acá un mioma. ¿Saben que el mioma viene del miometrio, ¿ya? Este es el mioma. Y este es el endometrio. ¿Qué se hace? Primero, mides el mioma. Medir el mioma. ¿Qué mioma es? ¿Qué tipo? 1, 0, 1. 1, claro, tipo 1. Tipo 1, ¿no? Tipo 1, ¿ok? Entonces mides el mioma y aparte, ¿qué va a salir? El endometrio. Por separado, ¿ya? Y este es el endometrio A, el endometrio B, entonces el endometrio sería A más B, ¿no? De esta manera, ¿ya? Muy bien. Endometrio 1, tipo menstrual, proliferativo temprano, proliferador tardío y el secretor. Secretor puede ser hiperecogénico, ¿ves? El proliferativo tardío se ve hipoecogénico, el denominado grano de café. Proliferativo temprano también se ve delgadito, pero es hipoecogénico. Este es el menstrual, ¿no? Es, como se observa, mixto, o sea, sangre menstrual, ¿no? El endometrio, ¿no? Hablamos de congenitalidad, de uniformidad, de no uniforme. Hablamos de tipo ecogénico. Ahora vamos a sacar con la imagen, mirad. Este es un endometrio hipoecogénico. ¿Ya? Un endometrio hipoecogénico. Cuando yo hablo de la congenitalidad, hablo de la capa funcional. Acá vemos el endometrio hipoecogénico, o también llamado en grano de café, o patrón de 3 capas. ¿Ya? Patrón de 3 capas. Acá vemos un endometrio hiperecogénico, ¿ya? Un endometrio secretor sobre todo. Los endometrios secretores mayormente son hiperecogénicos. Acá vemos un endometrio isecogénico, ¿ya? Este es más o menos, podría ser un endometrio en etapa preovulatoria. Por ejemplo, acá vemos un endometrio, ¿ya? Un endometrio que es heterogéneo, ¿ya? Es asimétrico y contiene ¿qué cosa? Quistes. Entonces, este es un endometrio que tiene un fondo homogéneo, pero que contiene ¿qué cosa? Áreas quísticas regulares. En el otro tenemos un endometrio con fondo homogéneo, pero con áreas quísticas irregulares. En el otro tenemos un fondo heterogéneo, pero sin áreas quísticas. En el otro lado tenemos un fondo heterogéneo, pero con áreas quísticas, ya sean áreas quísticas regulares o áreas quísticas irregulares. A ver, de todo eso, ¿qué tipo de endometrio sería esto? Si nosotros retrocedemos, tenemos, mira, tenemos fondo homogéneo que contiene áreas quísticas regulares, fondo homogéneo que contiene áreas quísticas irregulares, o fondo heterogéneo pero que no presenta áreas quísticas, o fondo heterogéneo pero contiene áreas quísticas ya sean regulares o irregulares. De estos 4, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿El fondo cómo es ahí? Ya, homogéneo.
homogéneo, correcto, ya. Achanteado, ¿no? Áreas físicas regulares. Claro, muy bien. Entonces, eso sería fondo homogéneo con áreas quísticas irregulares, ¿ya? Correcto. Ahora, la línea endometrial. Esta es una línea endometrial lineal, línea endometrial no lineal. Cuando yo encuentre así, puedo sospechar de pólipos, podría sospechar de pólipos. Y línea endometrial irregular, ¿no? Y acá no definida, porque no se ve, no se observa. ¿Ya? Cuando se trata de no definida o irregulares, hay que sospechar de una anomalía casera. Pero ¿no? en YouTube solo se pasa el enlace. El borde brillante. Acá vemos un pólipo, ¿ya? Este es el endometrio que rodea el pólipo, un pólipo grande, un pólipo pequeño, por eso le llaman línea, el borde brillante, que es el eco formado por la línea, por la interfaz entre las lesiones intercavitarias y el endometrio. Ahora, las colecciones pueden ser, como le dije, de bajo nivel, o de vidrio perilado, o de mixta, ¿no? Mira, anecogénico de bajo nivel, el vidrio esmerilado o ecogenital mixta. En el video, ¿qué tipo de colección sería? Anecogénica de bajo nivel, vidrio esmerilado o mixto. Que termine el video, fíjate. Claro, es un vidrio enmerilado. Es un vidrio enmerilado. Así es un endometrioma, por el caso. ¿Cómo te Ahora es distinto, ¿no? El vidrio demostrado, pues. Yo estoy viendo los baños porque tú ahora estás en ese traje bien peleado para Mira, cuando nos encontramos nosotros con unas lesiones intracavitarias, sobre todo los pólipos, ¿ya? Porque en el endometrio podemos encontrar pólipos endometriales y miomas submucosos, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ver las lesiones que están dentro de la cavidad uterina. Entonces, ¿cómo deben describirse? Como lesiones endometriales o también lesiones derivadas del endometrio, siempre y cuando sean miomas mucosos. Cuando hablamos de la extensión de una lesión intracavitaria, se va a informar qué cosas, sobre todo de la base, el porcentaje, ¿no? La superficie endometrial total involucrada. Dice, el porcentaje es estimado subjetivamente por el ecografista, o sea, hay que ver nada más. Una lesión endometrial se define como extendida si la anomalía endometrial parece afectar más del 25%, o una focalizada cuando es menos del 25%, ¿no? Por ejemplo, acá en A, ¿sería focalizada o extendida? Localizada, ¿no? ¿Ya? Porque acá hay menos del 25%. Y acá, en la B, es extendida, pues, ¿no? Porque más del 25% te está afectando al endometrio, mirá. Si yo veo acá, este es el endometrio, ¿ok? Y veo acá un pólipo. ¿Focalizada o extendida? Focalizada. ¿Focalizada o extendida? Focalizada, menos del 25%. Que afecta al endometrio. Acá, más del 25% afecta a quién? Al endometrio. ¿Ya? Eso sería extendida. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de pedunculada. Acá. Lesión pedunculada. Esta es una lesión pedunculada. ¿Ven? Y una lesión cese. Esta es una lesión cese. Pedunculada es siempre y cuando ya la relación entre el cuello, por ejemplo esto de acá, el cuellito, y la extensión de la lesión
esa relación es menos que 1, hablamos de peduncular. Si es mayor o igual a 1, hablamos de césped. ¿Ya? Acá vemos lesiones intercavitarias no uniformes, como vemos en este caso. A ver, esta imagen es extendida o focalizada. Extendida. Extendida. Césped o pedunculada. Sí, claro. Entonces, esta es una lesión heterogénea, ¿no? ¿Por qué heterogénea? Porque incluye áreas quísticas. ¿Ya? Es irregular. ¿Ya? Esto sería irregular o regular. Irregular. Irregular. Muy bien, irregular. ¿Ya? Los patrones en el endometrio. ¿Ya? Puede ser intraendometrial, puede ser también intraendometrial con vasos más gruesos, intraendometrial pero con vasos caóticos, ¿no? A ver, el patrón vascular del endometrio puede ser un patrón con vaso dominante, vemos acá. Un vaso dominante sin ramificación. A ver, si lo dibujamos por acá. Vamos a borrar esto. Quinta con limón. ¿Están con hambre? Sí, profe. No hemos desayunado. ¿Cómo que no han desayunado? Para la práctica. ¿Ah? ¿Para el taller? No hemos desayunado. ¿Ustedes han querido o no hacer taller? Pues? No me dan desayunar, por eso estoy realizando. ¿Ah? Ya. Vamos a acabar con el endometrio y a la próxima clase hacemos ovario, ¿ya? Porque ovario. Eso es. ¿Ya? No, la verdad, no. Vamos a dibujar un útero por acá. Ahí está. El endometrio, que es el chorchito. Ya, mira, vamos a ver la muscularidad del endometrio, ¿ya? Ya, le dije cómo se llamaba, a ver si se acuerdan, la parte que rodea el endometrio, ¿cómo se llama? Zona de unión. Zona de unión. Claro, muy bien. Ustedes todos mis campeones, ¿sí saben, ah? Ahí está, vamos a dibujarlo solamente en la zona de acá. Zona de unión. Diómetro interno, ¿ya? O zona de unión. ¿Qué dice acá? Dime otro Tenemos nombre. un vaso dominante que no tiene ramificación. A ver, ese vaso dominante sale del miometrio interno, ¿ya? O sea, acá, viene acá y cruza la interfase endomiometrial, ¿sí o no? ¿Ya? Se introduce en el endometrio. Vaso dominante que no tiene ramificación, ¿no? Lo que dicen, los vasos dominantes se definen como uno o más vasos distintos, ya sea arteriales o venosos, que pasan por la zona de la unión endomiometrial. ¿Cuándo se llama vaso dominante? Cuando cruza la zona endomiometrial. No te olvides, ¿ah? Pregunta del examen. ¿Ya? Entonces, un vaso dominante se define como un vaso ya sea venoso o arterioso, pero siempre y cuando cruzan, ¿qué cosa? O cruzan por la unión endomiometrial. Si no, pues no son vasos dominantes. Bien. Ahora, ese primer vaso es un vaso que no tiene ramificación. El segundo vaso es un vaso dominante, no te olvides por qué se llama vaso dominante, porque cruza la zona endomiometrial. Ese vaso dominante se ramifica acá, se ramifica acá. Se está ramificando. ¿Ya? Entonces es un vaso dominante con ramificación. Ahora, el otro.
A ver, múltiples vasos de origen multifocal, dos o más vasos parecen compartir un tallo en común. O sea, ¿no? Vaso dominante, ¿ok? Que pueden ser multifocales, aparecen ser multifocales, ¿ok? De esta manera, que se ramifican por acá, ¿ok? Entonces, ¿de dónde salen estos vasos, estos tronquitos? ¿De dónde salen? De la zona de unión. ¿Y dónde se está introduciendo? Al endometrio, ¿ya? Entonces parecen ser vasos multifocales, por eso dice, ¿no? Dice, múltiples vasos, acá vemos 1, 2, 3 vasos, ¿no? 3 vasos dominantes, que aparentan ser múltiples. Múltiples vasos con origen focal, 2 o más vasos parecen compartir un mismo tallo en común, ¿ya? La otra disposición, de origen multifocal en la unión endometrial. O sea, ¿son vasos dominantes o no? Sí. ¿Sí o no? No. Claro, Sí, sí. están cruzando, mira. ¿Ya? Son vasos dominantes de origen multifocal. ¿Esto será vaso dominante o no? No, esos no son vasos dominantes, ¿ya? Esos no son vasos dominantes. ¿Ok? No son vasos dispersos, ¿ya? Señales de color dispersos dentro del endometrio, de origen, sin origen visible en la unión endometrial. No, o sea, no hay origen en la zona endometrial. Entonces son vasos dispersos. Y acá, ese es un mioma, pues, ¿no? Ese es un mioma. Un flujo circular. ¿Ya? Un flujo circular. Muy bien. Ya entonces es el causa del grado uterino, ya hemos hablado ya de cosas de adenomiosis, atrofia endometrial, cuando, a ver, en una mujer, como yo le dije, en una mujer el espesor máximo del endometrio, ya, este espesor máximo es hasta 15 milímetros, 15 o 16 milímetros. Más de 16, sospechas de embarazo. ¿Ya? Más de 16 milímetros, sospechas de embarazo. O también puedes sospechar de un pólipo, ¿no? Que puede ensanchar el endometrio, ¿ya? Por ejemplo, en una mujer ya posmenopáusica, ¿qué sucede? El endometrio normal debe ser menos de 5 milímetros. ¿Ya? El endometrio normal debe ser menos de 5 milímetros. Más de 5, sospecha de cáncer endometrial. ¿Ya? Más de 5, sospecha de cáncer endometrial. Si está utilizando el TRH, la hormona, terapia hormonal, ¿ya? Las mujeres, sobre todo cuando son pacientes ya en la menopausia, cuando sienten bochorno, comienzan a quejarse de todo, gritan todo, lo aborrecen, ¿no? Para que no pase todo eso, toman esto, pues. Esas hormonas, ¿ya? Que son estrógenos. Esos estrógenos las calman, ¿no? Bueno, ahorita su mamá ya tenía usted 40 años, 42, ¿no? 40. ¿Está renegona o no? Me conté a los 50 años, por ahí más o menos, ¿ya? Entonces toman esa terapia hormonal, pero cuando estas pacientes están tomando esta terapia hormonal, entonces el endometrio normal debe ser menos de 8 o menos de 10 milímetros. Pasado esto, hay que sospechar de cáncer endometrial. ¿Ya? Cáncer endometrial. Muy bien. ¿Cuánto hablamos de atrofia endometrial? Atrofia endometrial cuando el endometrio es menos de 3 milímetros. ¿Ya? Cuando es menos de 3 milímetros.
Mayormente cuando una mujer ya de adultos mayores, ¿no? A veces vienen sangrando, ¿no? Vienen sangrando. Si vienes por ese sangrado, hay que sospechar de que solamente está en atrofia endometrial. Porque como es un documento bien delgadito, bien fino, al momento de caminar se rompe y comienza a sangrar, ¿ya? Por eso hay que sospechar siempre de la atrofia endometrial, ¿no? Cuando hay demasiado sangrado ya hay que sospechar en sí ya un cáncer endometrial, no puede ser un endometrio más de 5 milímetros, ¿ok? Pero cuando hay pequeñas manchitas en una paciente ya posmenopáusica, hay que sospechar la atrofia endometrial. La hiperplasia endometrial también produce sangrado uterino anormal. El carcinoma endometrial también produce sangrado uterino anormal, ¿no? Por ejemplo acá, cáncer endometrial, dice. Un endometrio grosado cuando mide más de 4, ¿no? Un endometrio, estoy hablando de pacientes posmenopáusicas, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? El paciente posmenopáusica puede ser uniformemente ecogénico o puede ser también heterogéneo. Pueden estar presentes cambios quísticos, pueden haber líquido con o sin ecos dentro de la cavidad uterina. Entonces, ¿qué significa esto? En un cáncer endometrial, en una mujer posmenopáusica, podemos encontrar un endometrio más de 4 milímetros y ese endometrio puede ser heterogéneo, ¿ya? Porque puede contener cambios quísticos y también podemos encontrar dentro de la cavidad líquido en la cavidad, ¿no? Líquido, ¿ya? O colecciones en la cavidad. Una hiperplasia endometrial también puede producir un sangrado uterino anormal, que sucede mayormente en mujeres perimenopáusicas, también en posmenopáusicas. Es un endometrio hiperecogénico, difusamente engrosado, con o sin pequeños espacios quísticos, más frecuentemente sin ellos. Es una hiperplasia endometrial. Los pólipos endometriales, bueno, los miomas también su mucosa me van a producir un sangrado uterino anormal. Los productos retenidos de la concepción, los abortos incompletos, por ejemplo, ¿no? También me va a producir una hemorragia y dolor pélvico. Vamos a encontrar un endometrio engrosado que mide más de 10 milímetros con masa endometrial, ¿no? Siempre y cuando tenga un test positivo, ¿no? Si tiene un test positivo y tiene mucho sangrado, entonces, y tú a la ecografía encuentres un endometrio más de 10 milímetros y vemos una masa ahí, hay que sospechar de producto retenido de la concepción, es una voz concreta. Personas que utilizan tamoxifeno, ¿no? Por ejemplo, los que tienen cáncer de mama, ¿no? Entonces toman este medicamento. También me va a producir un endometrio de aspecto engrosado. Listo, hemos acabado ya. A la próxima clase de la segunda.